Se ha buscado una cámara. ¿Es la policía? Sí. Vale. ¿Qué se ocurre? Ya, he tenido un pequeño accidente. ¿Un pequeño accidente? En diciembre del 2015, la policía local ha recibido esta llamada, la de un vecino que indica que hay una mujer muerta en su casa. Y en esta historia se van a cruzar y verse involucradas varias personas que harán compleja la labor de los investigadores. Los diálogos, fechas y transcripciones son reales, extraídos del sumario policial. A falta de 6 días para Navidad, el sábado 19 de diciembre, siendo jornada de reflexión por elecciones generales para la presidencia del Gobierno de España, en Castellar del Vallès, una localidad al norte de Sabadell situada en la provincia de Barcelona, a las 6:17 de la tarde, la policía local recibe la llamada de un vecino. Cual debido a la calidad del audio la vamos a transcribir. Se ha buscado una cámara. ¿Es la policía? Sí. Vale. ¿Qué se ocurre? Ya, he tenido un pequeño accidente. ¿Un pequeño accidente? ¿Y de qué se trata? Pues nada. Policía local, buenas tardes. Hola, ¿es la policía? Sí. Vale, ¿Qué es lo que ocurre? que he tenido un pequeño accidente. ¿Un pequeño accidente? ¿De qué se trata? Pues nada, una chica que se ha ahogado con la dictadura. ¿Una chica que se ha...? Le ha dado un ataque al corazón. Ya lo veréis, está muerta. Vale. No haréis mucho ruido, que está mi padre enfermo. Les espero en la puerta. ¿Usted cómo se llama? Yo, Pablo Catalán Martínez, de allí de la urbanización Aire. ¿Nos espera en la puerta? Les espero en las basuras y yo les acompaño para que no armen mucho jaleo. Pero a ver... En las basuras de arriba, en la entrada, ahí estoy. Vale. ¿En las basuras? Cuando gire la esquina, ahí estaré. Vale. Cuando gira la esquina, yo estoy. Vale, venga. El sargento Jaime Rodríguez, que es quien recibe la llamada, seguirá el juego del interlocutor como si se tratase de una simple conversación, para no alterar el estado de este. En el informe, tachará la llamada de surrealista por el tono y por lo que indica. Informará a sus compañeros y preparará un dispositivo con 5 agentes más repartidos en 2 coches patrulla y una ambulancia del SEM, el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. Atendiendo a las instrucciones del interlocutor, acudirán a los contenedores de la entrada de la urbanización y no harán uso de las sirenas. 6 minutos es el tiempo que tardan en personarse. Castellar del Vallès es una población pequeña de 25.000 habitantes y casi todo el mundo se conoce o sabe en uno del otro. Pablo, el autor de la llamada, les espera en los contenedores. Se subirá a uno de los coches patrulla y ahí les dará instrucciones para llegar a su domicilio. 1 minuto tardarán en llegar, tiempo suficiente para que éste durante el trayecto les dé una versión de lo sucedido totalmente distinta a la de la llamada. Ahora indica que se ha caído por las escaleras. Vale que esté asustado por la muerte de la que dice que es su amiga, pero esta es la tercera versión que da de lo ocurrido. Al sargento le daba la impresión de que Pablo estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En el informe oficial dice: La forma de hablar de Pablo Catalán era confusa, estaba alterado y nervioso. Hacía la impresión de que estaba bajo los efectos de estupefacientes, tenía las pupilas dilatadas y hacía movimientos perdidos. Cuando llegan a la vivienda, esta es una casa unifamiliar de 3 plantas. La planta baja es un garaje a pie de calle. En la planta primera y segunda, que se accede por una escalera exterior, viven sus padres. El garaje indicado es donde vive Pablo. Está habilitado como vivienda. Consta de un salón, una cocina, un baño y una habitación. Todo ello repartido en 80 metros cuadrados. Pablo, que se queda dentro del coche patrulla, indica que el cadáver está en la estancia principal, lo que vendría a ser el salón. Ahí se dirigen 2 agentes para hacer una primera inspección. Accionan el interruptor de la luminaria. La luz es escasa. Hay un sofá de 3 plazas, una butaca y una pequeña mesa de centro. Está todo lleno de botellas de refrescos y bebidas alcohólicas tiradas por el suelo. Encima de la pequeña mesa se observa cómo hay restos de haber consumido drogas. Además de todo esto,
A la pareja de policías les llamará la atención un leve olor a gasolina que proviene de un bidón cuadrado de 5 litros. Pese al desorden generalizado de todo, no observarán indicios de violencia, pero tampoco verán el cadáver. Los agentes no buscarán ni revolverán entre los enseres para no intoxicar el escenario y saldrán al exterior. Un agente se encuentra dentro del vehículo con Pablo, el otro está afuera a modo de apoyo. Los otros dos se encuentran en el rellano de la primera planta hablando con el padre y la madre. Ahí subirán estos y le preguntarán al padre si sabe algo al respecto, ya que no son capaces de ver el cadáver. El padre les dirá: no puede haberse ido muy lejos porque ahí está muerta. Se acercarán al coche patrulla y le pedirán a Pablo que les acompañe. Entrarán y este les indicará: mira, ahí detrás del sofá hay una manta debajo. El sargento Jaime lo refleja de esta forma en el atestado. El compañero ve una manta situada en el suelo, entre un sofá y un mueble mediano. Cuando levanta la manta, observa una saca grande de rafia. Dentro encontrará el cuerpo inerte de una mujer semidesnuda, con un bolso de mano, una camiseta y una chaqueta. La cabeza y el rostro están manchados de sangre. Pablo, estate tranquilo y dime qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Anoche éramos 4, bebimos, tomamos drogas y también mantuvimos sexo entre los 4. Pero es que no me acuerdo bien. La policía local, que en estos casos no tiene competencia para investigar la causa de la muerte o lo que presienten que puede tratarse de un crimen, darán aviso a la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, y ese mismo día, sobre las 9 de la noche, se personarán los investigadores y el fiscal de guardia. En la inspección ocular verán que está todo limpio, no hay restos de sangre, el suelo lo han fregado, hay un cubo con una fregona presumiblemente acabados de utilizar. La limpieza del suelo frente al desorden generalizado llama la atención de los investigadores, sin darle demasiada importancia al bidón de 5 litros de gasolina. ¿Por qué Pablo ha llamado a la policía después de haberse tomado molestias en limpiar el suelo y meter el cadáver en un saco de rafia? Esos sacos grandes que utilizan los albañiles para echar los escombros. Y si es cierto que habían 4 personas más, ¿qué relación tienen? ¿Y quién es la víctima? Pablo dice no conocerla de nada. Y es que los investigadores no podrán hacer algo tan sencillo como registrar el bolso de mano de la víctima en busca de documentación, ya que su manipulación podría alterar pruebas que se puedan recoger de este. Tendrán que esperar a la llegada del equipo forense y hasta el domingo a primera hora no podrán acudir. 2 policías custodiarán toda la noche la vivienda. Pablo ahora pasa a calidad de imputado y pasará la noche en las dependencias policiales. Al día siguiente, el domingo por la mañana, acudirá al escenario del siniestro junto con la policía y el abogado de guardia que le han asignado. Tienen que estar presentes en la inspección que va a llevar a cabo el equipo forense, cual recopilará pruebas, huellas y restos biológicos, entre otras cosas. En el exterior, observarán que está el coche Renault Megane gris de Pablo. Tiene el asiento del copiloto estirado y en el suelo hay un móvil Samsung de color blanco con la pantalla rota. Se lo llevarán para analizar. Pero en el interior del vehículo no verán restos de sangre. Sí que ahora podrán mirar dentro del bolso de la víctima, y aquí se encontrarán con la primera sorpresa. Un documento de identidad español a nombre de Tania y un documento nacional de extranjería a nombre de Soledad. Pues no podrán ponerle nombre al rostro ensangrentado con las fotos de ambos documentos, y tendrán que ser los médicos forenses los que lo hagan en el centro anatómico. Como estos procesos no son rápidos, los investigadores indagarán otras vías a efectos de identificar a la víctima. Buscarán en la base de datos a ver si alguien ha denunciado la desaparición de alguna de las 2 mujeres atendiendo a la identidad de Tania o Soledad. Y no les aparece ninguna denuncia. En la escueta declaración de Pablo, que ha tenido que esperar a que le desaparecieran los efectos de los estupefacientes y el alcohol, les desvelará la identidad de sus acompañantes en la pequeña fiesta. La chica esta no sé quién es que no me acuerdo cómo se llama.
Es amiga de mi prima. Su prima Sara, una amiga de su prima que también se llama Sara, y el novio de esta última, Chan, un hombre de origen pakistaní, son el resto de participantes en la pequeña fiesta. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra irán a la búsqueda de estas 3 personas para que presten declaración. Aún no podemos decir que se trate de un crimen, porque si bien es cierto que la víctima estaba llena de sangre a causa de una herida producida por un golpe en su cabeza, tendrá que ser la autopsia la que determine si el golpe ha sido suficiente para producir la muerte de esta. A la espera de dar con la identidad de la víctima, darán con el titular del teléfono blanco Samsung a través del número de email. El teléfono pertenece al novio de la otra Sara, a Chan. Aquí ya suponen que el autor o los autores querían deshacerse del cadáver trasladando este en el coche a cualquier lugar. Ahí se les cayó el móvil en el coche, pero no llegaron a meter el cadáver. Después de que se han tomado tantas molestias en limpiar el salón y preparar el coche a tal efecto, ¿qué circunstancia les ha hecho desistir de esta manera tan precipitada para que Pablo sea quien alerte a la policía? No se han observado signos de violencia, tal vez se trate de una muerte accidental. El cóctel de alcohol y drogas les ha nublado la mente, han tenido miedo, han querido deshacerse del cuerpo para no verse involucrados, y en plena labor han tenido un momento de lucidez y han desistido. Pues verán cómo así no ha sido. Aún se va a complicar más la historia. La policía ha preguntado al vecino justo de delante de la casa de Pablo. Pues sobre las 4 de la tarde, 2 horas antes de la llamada de Pablo a la comisaría. yo estaba fuera quitando malas hierbas de aquí al jardín y he visto como llevaba un coche, no sé qué coche era. Bueno, con un hombre y una mujer, pero es que la mujer fue a casa de Pablo y lleva un bidón de esos pequeños de gasolina. ¿Quiénes son estos 2 nuevos protagonistas? Domingo 20, el día posterior a los hechos, a las 5 de la tarde, la policía ha podido reunir en sus dependencias a todos los participantes, a excepción de estos 2 últimos. Ahí se van a prestar a declarar. La primera va a ser Sara. Cuando se dispone a ello... Soy Jaime Rodríguez, de aquí de la local de Castellar. Verás que tengo aquí en la otra sala a una mujer que está buscando a la que creo que puede ser la víctima del sábado. Soledad dice que se llama. La policía local le indica a esta mujer que les acompañe con su automóvil para dirigirse a Sabadell, a 10 kilómetros. Esta mujer acude a las dependencias de los Mossos d'Esquadra con un nudo en el estómago con el fin de encontrar ahí a Soledad. En su llegada, indicará que se llama Tania y que no puede identificarse con el DNI porque hace unos días se le dejó a Sol, como ella la llama. Tenía que ir a recoger un paquete a la oficina de correos. Soledad Carolina Jordán es su mujer desde hace 6 años. Pues ahí ya han identificado a las 2 mujeres, y los investigadores se preparan a Tania para darle la trágica noticia. Así lo refleja ella misma en declaraciones al periodista Carles Porta. Sí, me da el bajón, me llevan a urgencias, me dan todo tipo de drogas y medicinas. La policía le da el acompañamiento que requiere la situación, pero ellos tienen la urgencia de conocer la declaración de esta. Ahí viene al hospital mi familia y cuando me dan el alta me acompaña a mi familia y ya me mentalizo para ir a prestar mi declaración. Durante todo este proceso ya han interrogado al resto de participantes. La primera ha sido Sara, la prima de Pablo. Indica que es amiga de Sol, que la noche previa quedaron en un bar de Castellar para tomar algo, ya que el martes anterior fue el cumpleaños de Sol. Cumplió 36 años y estaba decepcionada porque no lo pudo celebrar como hubiese querido, sumándose a esa decepción un bache en su relación con Tania. Sobre las 11 horas acudieron al bar Chan y su novia, la otra Sara. Ahí se sumaron a ambas y siguieron charlando. Al poco rato apareció en el bar Pablo, el primo de Sara.
Esta le presentó a Sol, que no la conocía, y los 5 siguieron en el bar hasta que el gerente de este decidió bajar la persiana sobre las 12 aproximadamente. Ahí Pablo les indicó que podían seguir la fiesta en su casa y aceptaron la propuesta. Se subieron al coche de Pablo, el Renault Megane gris, y se dirigieron a su casa, pasando antes a buscar provisiones. Alcohol, speed y cocaína era el alpiste de estos pajaritos nocturnos. Sara, la prima de Pablo, sigue con su declaración. Indica que la mezcla de alcohol y drogas no le sentó muy bien a Sol y estaba cao. La resta subía el tono de la fiesta en la misma medida que subían la música, las voces y las carcajadas, hasta las 7:15 de la mañana, cual indica que la madre de Pablo, que vivía en el piso superior, bajó para indicarle a su hijo y al resto de participantes que se había acabado la fiesta. Como todos eran de Castellar, excepto Sol, que vivía en Barcelona, le separaban unos 40 kilómetros, decidieron que Sol se quedase durmiendo y la resta se marcharían con Pablo. Este los acercaría en coche a la gasolinera que hay en el centro para ahí dirigirse cada uno a su casa. Sara dice que sobre las 12 del mediodía, al no localizar a Sol, llamó a su primo Pablo para saber cómo estaba, y este le indicó que unos minutos antes se despertó y se marchó a su casa. Atendiendo a cómo había transcurrido la noche, pensó que se habría quedado sin batería. Sigue el interrogatorio a la otra Sara, que no difiere de lo ya contado por su amiga. La declaración de ambas ha sido voluntaria, no han querido un abogado y asimismo le han dejado voluntariamente los teléfonos móviles a los investigadores que han cotejado los mensajes y llamadas para ver si se ajustan a la realidad. Ahora es el turno de Chan, que tendrá que aclarar qué hacía su móvil en el Renault Megane de Pablo. Reafirma lo que ha explicado Sara y su novia y les dirá que cuando Pablo los fue a dejar, este se sentó delante de copiloto y al bajarse dice que Pablo le pidió preservativos. No se los dio porque no tenía y que ahí se le debía caer el teléfono. Tampoco estaba en sus mejores facultades. Los investigadores podrán comprobar esa misma tarde las cámaras de la gasolinera. Las 2 Saras viajaban detrás, se bajaron antes, y Chan, que iba de copiloto, se bajó después. No pueden revisar el móvil por esta rotura. ¿Será cierto lo que explica Chan? El móvil de Sol no se encontró en el emplazamiento de los hechos, ni el de Pablo. Tal vez se desharía de los terminales después de la llamada que hizo a la policía desde su teléfono. Ahora es el turno de la declaración de Tania, la mujer de Soledad. La Sol, como así le llama, es originaria de Argentina. Viven en la céntrica calle Aragón de Barcelona. Indica que los 2 últimos meses la relación no iba bien, que Soledad salía mucho de fiesta con amigas y amigos. Esta no se lo impedía ni le achacaba nada al respecto con el fin de dejar descensar la relación. Ambas trabajaban en la misma gasolinera, que es 24 horas, y hacen turnos diferentes. En las ocasiones que no coincidían, Sol salía de fiesta y llegaba a altas horas de la noche, o de la mañana, según se mire. Y el sábado 19, día de los hechos, al no saber nada de ella ni contestarle los mensajes ni las llamadas, el domingo decidió llamar a Sara, la prima de Pablo. Era conocedora que se iba con ella. Sara le indicó que estuvieron de fiesta y que sobre las 7:30 de la mañana se marchó a su casa y la Sol se quedó en casa de su primo durmiendo. Al día siguiente, cuando se despertó, Sara le llamó y le envió mensajes a Sol, que al no contestarle, decidió hablar con su primo Pablo sobre las 12 del mediodía, y este le dijo que se despertó y se marchó a su casa poco antes. Si bien ahí se corta toda comunicación. El turno para declarar será el de los padres de Pablo. Estos se niegan a declarar acogiéndose al derecho de prosimi conjuntil, al tener parentesco no les obliga la ley. La clave estarán Jorge Antonio y Olga, la mujer que portaba el bidón de gasolina y que los han podido identificar averiguando la matrícula del coche visto en la única gasolinera de la localidad, cuando fueron a llenar el bidón de 5 litros encontrado en casa de Pablo.
A todo esto, llega el informe de los médicos forenses. Sol ha muerto sobre las 9 de la mañana del sábado, la encontraron a las 6 de la tarde. Presenta un golpe en la cabeza, cual, pese a la gran cantidad de sangre, no ha sido la causa de la muerte. En la llamada, Pablo ha indicado que la víctima se ha ahogado con su propia dentadura. Cierto es que la víctima tiene una prótesis dental de los 2 incisivos frontales y los 2 laterales de la parte de arriba fuera de su emplazamiento, sueltos en la boca, pero no han sido los culpables de que Sol se asfixiara, porque sí, la causa de la muerte es por asfixia, pero por sumersión, o sea que la han estrangulado. No tiene signos de defensa ni restos de ADN en uñas, heridas, etc. Los únicos restos de ADN que han encontrado han sido de semen dentro de la cavidad vaginal. Y dichos restos son contrastados y pertenecen a Pablo. Pablo, que es el principal sospechoso, indica que no se acuerda de nada, que no puede dar explicaciones del hallazgo de semen en el cuerpo de Sol, que no sabe dónde está su móvil ni el de Sol, no recuerda la visita de Olga y Jorge Antonio y con su abogado delante no declarará más salvo frente a un juez. Olga, la mujer del bidón de gasolina que acudió a las 5 de la tarde a casa de Pablo, es su expareja y Jorge Antonio es la pareja actual de esta. En la declaración que presta Olga, indica que Pablo le llamó sobre las 4:30 y le dijo que si le podía llevar gasolina, que se había quedado tirado y no podía utilizar el coche. Al vivir retirado no tenía medios para desplazarse, recordemos que este está en una urbanización a 4 kilómetros de la población. Esta se dirigió a la gasolinera con su pareja Jorge Antonio. Ahí compraron un bidón de 5 litros de gasolina sin plomo y fueron a llevárselo. Ciertamente consta una breve llamada entrante en el móvil de Olga, solo de ese día a la hora indicada. En el domicilio de Pablo, Jorge Antonio se queda en el coche y Olga, que se dirige con el bidón dentro de la finca, ahí por el estado de Pablo, por ese sexto sentido que tienen las mujeres, Olga se percata de que algo no va bien. Pablo se derrumba ante ella y le confiesa que habría matado a Sol. La intención de Pablo era deshacerse del cuerpo y eliminar pruebas quemándolo con la gasolina. Olga, al escuchar semejante relato, irá a explicar lo sucedido a sus padres y se marcha en shock, dejando la responsabilidad de los hechos y explicar lo sucedido a la policía. No puede haberse ido muy lejos porque ahí está muerta. Esta frase del padre es inequívoca de que ya sabía de lo ocurrido desde un primer momento. Los diálogos, fechas y transcripción son reales, extraídos del sumario policial. Pablo Catalán Martínez entrará en prisión preventiva hasta el día del juicio, en noviembre del 2018. El hecho que fuese bebido y drogado no será un atenuante en su imposición de la condena, ya que esta fue la primera condena permanente revisable que se imputó en Cataluña. A día de hoy, año 2025, Pablo aún sigue en prisión. Como he dicho al principio, el 19 de diciembre ocurrió el crimen. El 3 de diciembre de 2015 fue la última publicación en Facebook de Pablo. Si tienen curiosidad por conocerlo a él o a alguno de los protagonistas de esta historia, la cuenta de Facebook de Pablo Catalán Martínez está activa y es abierta.